Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 21. Uno de los grandes problemas que las personas religiosas tienen es de que muchas veces hacen cosas y no saben el propósito por qué lo hacen, ¿no? Sencillamente lo hacen porque hay que hacerlo, lo hacen por costumbre, lo hacen por tradición, por hábito, o algunos para, según ellos, agradar a Dios y estar en la voluntad de Dios. Pero es necesario que nosotros nos esforcemos por saber por qué razón hacemos las cosas para Dios o lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera, no? En estas fiestas que no está establecida en la palabra de Dios, no está establecida en la palabra de Dios que celebremos el nacimiento de Jesús, no está. Si usted lee de Génesis, Apocalipsis, no está. Nosotros los hombres aún hemos escogido una fecha, se ha especulado y al final se ha llegado a la conclusión que esa es la fecha, ¿no? Pero no hay. Y estas fiestas para muchos le causa, en lugar de causar un momento de meditación, de reflexión, de afirmación en el conocimiento acerca de Dios, en nuestra salvación, en que hemos sido creados para la gloria y la honra de Dios, nos embarcamos en unas cosas que a veces no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y que es importante para nosotros en la cultura peruana. ¿Qué vamos a comer en el 24? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué regalos tengo que dar? Y todo se convierte en un afán, en la cual Dios realmente, nuestro Señor Jesucristo, no cuenta casi para nada. Y al final no hemos apropiado de esa fiesta y el fin de la fiesta somos nosotros, no Jesús, porque queremos satisfacernos en muchas cosas. Y lo que vamos el día de hoy a ver es parte de eso, ¿no? Cómo fácilmente, cuando no tenemos identidad en Jesucristo, somos manipulados, ¿no? O nos dejamos manipular por el mercado de las vanidades, ¿no? Como estos hombres que cuando Jesús entra a Jerusalén, lo reciben y dicen expresiones tan grandes y profundas, teológicas profundas, que después a los 4 días, le estaban diciendo, crucifícanlo, ¿no? Mátenlo, no se merece. Y tú y yo no nos afirmamos en la fe, hermanos, somos fácilmente manipulados, ¿no? Y eso, el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Y te pido que tú nos hables por medio de tu santa y bendita tu palabra que tiene poder y autoridad. Tu palabra que siempre sale con un propósito y nunca retorna vacía, Señor. Nunca. Cuando la escuchamos, cuando ponemos toda nuestra atención y la logramos oír, esa palabra va a producir fruto en nosotros, va a producir cambios en nosotros. Y al final va a ser de tu agrado, porque vamos a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmela. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey
viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos a sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tomar asiento, Pablo. La semana pasada hablamos sobre la manifestación de la necesidad, que cuando experimentamos una necesidad delante de Dios, no solamente tú y yo la tenemos, sino también la tienen muchas personas, ¿no? Que pueden estar pasando momentos difíciles, pero hay otras también que están igual o en situaciones más difíciles todavía. Entonces, como el día de hoy, ¿no? En estos días tenemos varias familias afectadas por enfermedades, ¿no? Por alguien de la familia, ¿no? Tenemos al hermano Ronald y a su esposa, al hermano Ronald más que su esposa. Tenemos al hermano Julián en una situación. Tenemos a la hermana Liz Terraza, ¿no? Que están en estos momentos siendo procesados, ¿no? Por Dios, en un Dios ahí con ellos, pero Dios permitiendo que pasen estas pruebas, ¿no? Y eso nos debe a nosotros orar para que Dios tenga misericordia de ellos y actúe y pasen la crisis en la cual están, de la cual van a salir, ¿no? De una u otra manera, todas las personas salen de las crisis, ¿no? Hay muchos desenlaces, pero al final hay siempre una salida. Oremos al Señor para que Dios se siga glorificando y engrandeciendo su nombre, y sobre todo, no solamente las personas afectadas, sino la familia y la iglesia pueda experimentar y conocer a nuestro Dios aún en mayor dimensión que Él quiere que lo conozcamos, ¿no? Entonces ya llega el momento importante de ya dar cumplimiento a la razón por la cual Jesús había venido, ¿no? A morir en la cruz del Calvario para vencer al pecado y también para morir en la cruz, ¿no es cierto? Y darnos la libertad de todo lo que significaba el acto de expiación que Dios había planificado antes de la fundación del mundo. Entonces estos ciegos clamaban y decían que Él tuviera misericordia, de misericordia de nosotros, decían, ¿no? Y ellos fueron sanados por el Señor, pudieron ver, y también se unieron al grupo de personas que iban a Jerusalén, ¿no? Y dice, y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al Monte de los Olivos, es decir, esta ciudad, este lugar, no se sabe exactamente dónde estaba, pero sí estaba ubicada subiendo hacia Jerusalén. Estaba cerca del Monte de los Olivos, y el Señor va a hacer ahí como, va a parar, ¿no? Va a parar porque ya está cerca, están a las puertas de Jerusalén, y Él no va a entrar como otras veces. Él va a entrar ya
bajo la posición de que lo reconozcan a Él como Señor, ¿no? Que lo reconozcan, pero en una actitud totalmente humilde, humilde bajo todo punto de vista, ¿no? Él era el Dios hecho hombre, Él era rico y se hizo pobre, pero Él tenía que mostrar al mundo, ¿no? A Jerusalén y al mundo, que Él era el Hijo de Dios, hecho hombre. Por lo tanto, era el Señor, el verdadero y auténtico y único Señor que ha existido, porque no hay otro Señor, ¿me entiendes? No hay otro Curios. A veces te pueden decir a ti Señor, pero es una forma nada más, ¿no? Pero el Señor es su nombre, es su naturaleza, de la soberanía. La palabra Señor es Jehová en el Antiguo Testamento, es decir, Dios mismo, ¿no? Entonces, Él va a manifestar eso cuando en los imperios o reinos se nombra a la autoridad máxima, ya sea el emperador o rey. Eso es un acontecimiento muy grande que los hombres hacen, muy grande, ¿no? Exageradamente grande, pomposo. Al rey o emperador le visten con la mejor ropa que ellos puedan tener en su mente y lo confeccionan, ¿no? Buscan una corona de lo mejor, que tenga diamantes, esmeraldas y un sinnúmero de piedras preciosas, y tiene que ser de oro y del mejor oro, ¿no? El carruaje tiene que ser de lo mejor y tienen que haber caballos, ¿no? El caballo de lo mejor. Es decir, es algo escandaloso, escandalosamente pomposo. Que el hombre en su naturaleza caída, depravada, pecadora, sigue creyendo lo que Satanás un día le dijo a Eva, ¿no? Serás como Dios. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la naturaleza del hombre de querer ser como Dios, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar todo lo contrario, ¿no? Entonces Jesús va a parar ahí en ese lugar, va a mirar la ciudad, porque ahí se podía ver la ciudad de Jerusalén, estaba a la entrada, y también seguro que ve la multitud de gente que iba hacia Jerusalén a la fiesta, ¿no?, de la Pascua, y parte de ella estaban con Jesús, siguiendo a Jesús. No todos los que iban hacia arriba, hacia Jerusalén, estaban con Jesús, pero sí había una gran multitud, porque esa era la forma que ellos iban y subían, ¿no? Ahí usted va a encontrar que hay más de 15 salmos que se habla de que ellos, cuando van subiendo a Jerusalén, van proclamando, van cantando, ¿no? Del 118 son como 15 salmos, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Dice, y vinieron al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 de sus discípulos, ¿no?, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmela. Y si alguien dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Envió a 2 de sus discípulos, se cree que muy probablemente sean Juan y Pedro, los que prepararon también en el aposento alto para cuando Jesús ya come con ellos, ¿no?, la cena, y ellos fueron los que prepararon todo. Se cree que también estos fueron Pedro y Juan. Aquí, a veces cuando oímos a algunos comentaristas, como que muestran a Jesús como divino, ¿no? Es decir, que a Jesús sabía, que a Jesús al pollino lo domina, hace el milagro de dominarlo. Aquí Jesús está actuando como hombre, ¿me entiendes? Esto es bien importante, hermano. Tú cuando leas los evangelios, tú tienes que mirar a Jesús semejante a los hombres, no como Dios, actuando como Dios. Si Jesús hubiese actuado como Dios, siendo semejante a los hombres, su muerte en la cruz del Calvario no tendría ningún valor, ¿me entiendes? Porque Dios nunca muere.
¿Me entiendes? Dios nunca deja de existir. Jesús en su divinidad en ningún momento dejó de ser divino, dejó de ser Dios. Jesús adquirió para salvarnos, Él adquirió la naturaleza humana, semejante a la nuestra. Y Él está actuando aquí, Él está haciendo como todo ser humano, normal, ¿me entiende? Limitado, pero bajo el poder del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido, está lleno del poder de Dios, está lleno de la presencia de Dios. Como tú y yo debemos de buscar y anhelar, ¿me entiendes? Porque dice, Jesús es el modelo, Jesús es el ejemplo. Entonces, si Jesús está actuando como Dios, Él jamás va a hacer, toda tentación va a desaparecer, ¿no? Nadie lo puede tentar. Es importante, hermano, porque aquí le dice, id a la aldea, le ordena, es mandato, que está enfrente de vosotros. Vayan allá y ustedes van a encontrar, cuando lleguen ahí, va a pasar esto, ¿no? Y dice, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. En Marcos, en Lucas, hablan solamente de un asno, de un pollino. ¿Por qué Mateo pone un asno y un pollino? Porque el pollino es un asno que todavía no está maduro y está dependiendo de su madre, ¿no? Del asno hembra, ¿no? No el asna, sino el asno hembra. Y como digo, Jesús está actuando como hombre, le dice, mira, vayan allá y van a encontrar en Betsafé, cuando apenas ustedes entran, van a encontrarse con un asno, un hembra y un pollino. Se cree que Jesús ya conocía a esta familia. Además, hay algo importante que hay que tener en cuenta. Jesús había hecho el milagro, Dios a través de él, ¿no? Había hecho el milagro de resucitar a Lázaro. Entonces ya Jesús era conocido, ¿me entiende? Eso había impactado. La resurrección de Lázaro fue algo que movió y conmovió a Jerusalén, porque Betania estaba bien cerca de Jerusalén, no era algo lejos. Entonces eso es algo que tenía movido a toda Jerusalén. Entonces esta gente, de una u otra manera, parece que fueron conmovidos también por el milagro que Dios hizo a través de Jesús, resucitando a Lázaro de los muertos, ¿no? Y le va a decir a ellos, a sus discípulos, van a encontrar a un asno y un pollino. ¿Por qué? Porque yo necesito pues el pollino para que se cumpla la profecía de que él iba a entrar a Jerusalén montado. Vamos a Zacarías 9:9. Jesús era consciente que tenía que ir a la cruz. Entonces, y él sabía que la profecía hablaba de que él no iba a entrar escandalosamente, como eran los reyes, los emperadores, tomaban su posición, sino iba a ser en una total humildad. 9:9, Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿No? Entonces, Jesús tenía que entrar montado en un pollino, porque él era el rey, él era el Señor, él es el único rey de reyes y señor de señores, pero ni iba a entrar en un caballo, ¿no? Además, el animal en que él tenía que montarse no tenía que haber sido montado por nadie, absolutamente por nadie. Eso era importante. Y la madre de este pollino tenía que estar junto con él, porque dependía de su madre todavía. Por eso que tiene que llevar a los dos, no es solamente al pollino. Jesús podía hacer el milagro como Dios y decirle, ya, cálmate, pollino,
tú has sido creado para esto, así que vamos, no. Él estaba mostrándonos aquí su naturaleza humana, porque el que iba a morir en la cruz era Jesús en su naturaleza humana. Por eso tenemos que entender y comprender qué cosa realmente es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿No? La Navidad no son las cosas, hermano. La Navidad es Jesús, que está en nuestra vida, que Él dirige nuestra vida, y nosotros tenemos que llegar al final a estar en Cristo Jesús. La Navidad es todos los días. La Navidad no es una fecha y unas horas. Y esto es un acontecimiento importante porque ellos, estos dos discípulos, los apóstoles, todos, no entendían lo que estaba pasando todavía. Pero Jesús tiene que ser claro con ellos para que eso quede grabado en su mente, para que cuando Él resucite y después envíe el Espíritu Santo cuando ya llevado, exaltado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo le haga recordar todas estas cosas, de la importancia de que por qué tuvo que venir montado en un pollino, ¿no? Y la gente, entonces Jesús respondió y dijo, el lente no me ayuda. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Cuando Jesús ordena a estos dos discípulos, le dice, miren, alguien van a reclamar porque ustedes están desatando al asno y al pollino. Y usted le van a decir solamente, el Señor lo necesita. Alguien entra a tu casa, está la puerta abierta y se mete, ¿no? Y agarra tu televisor y te dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué Señor? No es que el Señor lo necesita. ¿Tú le dejarías? ¿Tú lo dejarías? Tienes en la puerta tu carro y la has dejado abierta la puerta o sin seguro y le has dejado la llave colocada. Y tú entras, viene una persona y se monta al carro y le dice, oye, ¿qué pasa con mi carro? Es que el Señor lo necesita, pues. ¿Tú lo dejarías? No, no es cierto. Ninguno de los que creo que haríamos eso, ¿no? Eso es lo mismo que está pasando, ¿no? Y dice, pero ¿qué es lo que cambia la figura aquí? El Señor. El Señor, dice, lo necesita. Si alguien viniera y dijera, mira, el Señor Jesucristo necesita ese carro, el Señor necesita ese televisor, y tú sabes que eso es verdad, ¿tú se lo darías? Porque Él lo va a usar para algo muy importante. Él lo necesita. Yo creo que todos, sin ningún problema, se lo daríamos, ¿no? Mire, Jesús era el Dios hecho hombre, ¿no? Y Él podía hasta crear un pollino, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué dice? ¿Qué Él ha dicho anteriormente? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Mira, y el pollino o los asnos usaba la gente humilde, la gente pobre. Ese era el animal que más se usaba. Ahora, algunos profetas lo usaron, ¿no? Usted lee el Antiguo Testamento y va a ver que ahí estaban montados sobre un asno, ¿no? Ese era el medio de transporte que ellos usaban, porque a veces se movían largo. Por ejemplo, Samuel se movía por todo Israel y él se montaba en un pollino. Cuando David ordena que Salomón, para que a Salomón lo unjan como rey, le ordena que vaya montado sobre un pollino, ¿no? Ordena, monten a mi hijo, él estaba enfermo, no estuvo ahí, y ordena que lo monten en un pollino. ¿Por qué Dios trabaja de esa manera, no? Uno, para con nosotros, ¿no? Si algo de ti necesita el Señor,
es para su gloria, es para mostrar su gloria. Y lo más importante es que no es tuyo, que todo lo que tenemos es de Dios, amado hermano, ¿sí o no? El Señor, ¿qué dice? El soberano, el Dios hecho hombre, Jehová, lo necesita. Él lo necesita. Y es la primera vez, amado hermano, que Él se nombra como Señor. Anteriormente, ¿cómo se presentaba? Como el Hijo del Hombre. Pero aquí lo dice, el Señor. Porque Él ya va a ir, pues, ¿a dónde? A la cruz. Y sus discípulos y nosotros tenemos que ir entendiendo que el Dios hecho hombre, el Dios soberano, el Señor, se hizo semejante a nosotros para ir a morir en la cruz del Calvario. Amén. No fue cualquier persona. El que iba a sentarse en ese pollino era el Dios hecho hombre, aquel que había resucitado a Lázaro de los muertos y que ahora había regresado. Ahora, el día en que sucede no es domingo, hermano, es lunes. Es lunes, ¿me entiende? La Iglesia Católica, como somos tan comodones, ¿no? Lo ha manipulado y lo ha hecho que sea domingo. Pues usted no ve los domingos de Ramos, todo el mundo va a los cultos y después sale con sus ramos ahí. Fue lunes, hermano, porque Jesús llega primeramente el viernes en la noche y el día sábado es el sabbat y Jesús no violenta el sabbat, ¿me entiende? Jesús no está constantemente violentando y provocando a esa gente. Jesús descansa el sábado. ¿Pero en dónde? En Betania, en la casa de Lázaro. Y después al día siguiente, por eso que usted lee y que la gente fue, ¿a dónde? A Betania, ¿a ver a quién? A Jesús y a Lázaro que había resucitado. La gente que llegaba a Jerusalén se enteraba que había un hombre que se llamaba Jesús y que él había hecho un milagro, que había levantado a un muerto de 3 días de muerto y estaba vivo y estaba en Betania. Y la gente iba, hermano, a buscar y a conocer quién era Jesús y quién era Lázaro. Entonces esto fue hecho el día lunes. Entonces, dice la palabra de Dios, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Es los habitantes de Jerusalén. Sión es Jerusalén. Todos los habitantes de Jerusalén son ellos. He aquí, tu rey viene a ti manso, humilde, sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y eso es lo que se estaba cumpliendo. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Este versículo 6 es importante también, ¿no? Siempre hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Siempre lo hacemos? Por ejemplo, hoy día es domingo, ¿no es cierto? Para nosotros. ¿Por qué celebramos domingo? Porque creemos que el día domingo fue el día que resucitó Jesús y se levantó de los muertos, ¿sí o no? Es el día. ¿Y qué nos manda el Señor en el día de descanso? Descansar, ¿no es cierto? ¿Pero en qué? Meditando en el Señor. ¿Qué nos manda el Señor? Por ejemplo, participar de un culto. Mínimo de un culto. Puede estar en 3, 4, 5 cultos, hermano. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, para ti no te cansa nada de las cosas de Dios. Pero aquel que está... Si tú quieres saber si estás del agrado de Dios, ¿tú vienes alegre, contento a este culto? ¿O te cuesta? Qué aburrido, ¿no? Algunos dicen, no, yo tengo que dobletear 2 veces, tengo que venir al culto. ¿Sabes lo que significa para mí 2 veces venir al culto? Tripletear, triplete. Es decir, cuando tú y yo estamos fríos o tibios, todas las cosas de Dios nos pesan. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos endiosando, nos estamos llenando de orgullo. La humildad la decimos de la boca para afuera. No hay nada de humildad, no hay nada de mansedumbre, somos nosotros por nosotros mismos, ¿no? Acá dice, y estos discípulos fueron y lo obedecieron. Oye, el Señor nos ha mandado. Oye,
No se pusieron a pensar, oye, está loco el Señor, ¿cómo vamos a ir? Vamos a llegar a un sitio, a ver una asna, su pollino, vamos a agarrarlo, vamos a desatar. Y cuando nos digan qué pasa, el Señor lo necesita. Y no va a pasar nada. Mano, ellos fueron, no dudaron. No dudaron, no se pusieron a discutir con el Señor. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué nos ha dicho el Señor en estos días, amado hermano? ¿Qué te ha dicho en estos días el Señor que hagas? Si estás pasando pruebas, si estás pasando dificultades, crisis, problemas, ¿lo estás haciendo lo que el Señor te ha dicho? A veces el Señor, amado hermano, nos lleva a una situación crítica y nos postra en la cama para tener comunión con Él. A veces Dios permite una enfermedad para que lo busquemos a Él. Y si Él ya ha dicho que ya nos vamos, y van a ser varios días o meses que vas a estar en esa situación, es para prepararnos, para irnos con Él, amado hermano. Y Él nos ha hablado al corazón, porque Dios no hace nada sin antes no avisar a sus hijos. ¿Lo obedecemos al Señor? ¿Le estamos obedeciendo al Señor para esta fiesta? Que no caigamos en las vanidades de este mundo y que no hagamos lo que el mundo hace, sino que tengamos en cuenta claramente todos los actos que hagamos por esta Navidad tienen que glorificar a Dios. ¿Le estamos obedeciendo a Dios? ¿Le obedecemos realmente a Dios? ¿Ya tenían cuánto tiempo estos discípulos? Ya varios añitos, ¿no? Ya tenían varios meses y años con el Señor. Ya estaban aprendiendo la lección. ¿Cuánto tiempo tenemos en los caminos del Señor, amado hermano? ¿O somos esas personas que contradecimos todo lo que nos dice? ¿O se nos dice que Dios haga? ¿O Dios nos habla a través de alguien que tiene una autoridad legal y comenzamos a contender? Qué bueno es que a medida que vamos creciendo y pasando el tiempo, vamos madurando. Porque dice que Dios bendice al que obedece, amado hermano. En la obediencia hay bendición. Y la única manera para obedecer a Dios es teniendo y siguiendo el ejemplo de Jesús, siendo manso y humilde de corazón. Es imposible que alguien que diga que es manso y humilde de corazón no obedezca a Dios. Eso es porque tú puedes estar engañado. Hemos visto la humildad, ¿no? Jesús, mire, antes de llegar a este capítulo, Mateo lo presenta a Jesús humilde, ¿no? Y hasta aquí está humilde, hermano. Totalmente humilde, mire, en esa humildad va a ir a la cruz, manso. Y es un ejemplo que hay que tomar en cuenta. Pero aquí está tomando su autoridad y estos discípulos están aprendiendo a ser humildes, obedecer a su Señor. Cuando leemos la palabra y Dios nos habla, le obedecemos a lo que Dios nos dice. Sigue. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Él se sentó encima. ¿Qué es un manto? Dijimos la semana pasada que cuando uno de los que estaba ahí era Bartimeo, hijo de Timeo, cuando fueron y dijeron, el Señor te llama. ¿Qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo con su manto? Lo tiró, ¿no? Y fue a buscar a Jesús. Y dijimos de que ese manto para Bartimeo era muy importante, ¿no? Era muy importante. De todas las cosas que tenía, era lo más importante que él tenía. Porque muy probablemente él vivía en la calle y cuando llegaba a la noche, ¿con qué se abrigaba? Con el manto. Cuando le daban algo, ¿a dónde lo ponía? En el manto. Todo lo que él hacía giraba en torno al manto. Pero cuando Jesús lo llamó, él tiró el manto. Mire, que estos hombres han aprendido la lección. Porque ellos andaban con Jesús y a veces la noche llegaba y en pleno camino tenían que dormir al aire libre. ¿Y con qué se cubrían? Con su manto. Y si algo llevaban, ¿dónde lo llevaban? En su manto, todo. Pero cuando ellos ven que estos discípulos traen, ¿no?, a la asna y al pollino sin cabalgadura, ¿te imaginas cómo será la cabalgadura de los reyes, ¿no?, de los emperadores? Debe ser hasta de oro de repente, ¿no? Un cuero de lo mejor, de un confort. No, cuando el rey se siente acá tiene que tener confort. Mira, agarran, se sacan sus mantos donde lo tenían y lo colocan sobre el pollino y sobre la asna. Todos los discípulos, hermano. Y
Jesús se va a montar ahí. Mire, las cosas, si son útiles para ti, es que Dios le ha dado al hombre la sabiduría que esas cosas sean útiles para ti. Pero lo más poderoso es que las cosas que Dios te pide, que son tuyas de ti, que a veces digo así, ¿no? Tú se lo entregas al Señor, en la mano de Dios van a ser de mayor utilidad, amado hermano. De mayor utilidad. Imagina un pollino que no había sido entrenado ni siquiera para llevar carga, todavía no estaba preparado, el Señor lo va a usar para montarse en ese pollino. Cualquier cosa que Dios te pida, o tú sepas que es importante para las cosas de Dios, para expandir el reino de Dios, y tú en tu corazón sabes que eso es importante, dáselo, hermano. Dios nunca te va a empobrecer, jamás. Jamás, ¿me entiendes? Jamás. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Mía la plata, mía los oro, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Él es el dueño de todo. Él te lo pide porque tú lo has administrado bien. Le ha dado buen uso. Y Él te lo pide así como ha sido de buen uso para mí, para ti, perdón, ahora va a ser para mí. Aleluya, gloria a Dios. Por eso que Dios nos da dones y talentos y nos perfecciona, amado hermano. No solamente en los dones espirituales, sino también en los talentos. Porque eso es de Dios. Cuando tú y yo somos creados de imagen y semejanza de Dios, lo que Dios nos da es talento para poder ganarnos el pan de cada día. Dios tú desarrolló, a cada uno nos ha dado talento, amén. Y a veces esos talentos Dios los quiere para Él. Porque si tú los has usado muy bien, te imaginas en la mano de Dios cómo será, para su gloria y para su honra. Seguro que mira, yo estaba viendo fotos de los mantos. Habían unos mantos espectaculares, de oro, de alto relieve, que usaban los reyes, la gente importante. Pero estos mantos eran sencillos, pero cumplían su función. ¿De qué vale un manto lleno de oro, de plata, si la noche en lugar de cubrirte, de abrigarte, te va a enfriar porque los metales preciosos captan frío? ¿Entiendes o no? Cómo los hombres dañan, ¿no? Sin darse cuenta dañan el propósito. Como digo, ¿no? ¿Cómo hemos nosotros dañado esta fiesta de Navidad siguiendo la corriente del mundo? Si la iglesia realmente celebrara la Navidad como debe de ser, sería otra cosa la historia, amado hermano, de las Navidades. Antes la gente, hermano, se preparaba a los niños cantaban coros, salían por las calles, desfilaban los niños y la gente se paraba y los niños cantaban en las calles los coros. Se preparaba por meses. A las mismas personas salían y hacían cánticos especiales para Navidad. Yo no sé si en Puerto Rico tuve la oportunidad de ver eso. No ya en la magnitud de antes, pero por lo menos había, no sé si ahora lo harán. Porque ahora estamos tan metidos en la virtual que todas esas cosas ya no celebramos la Navidad y la gente esperaba eso. Y ellos querían glorificar y engrandecer el nombre de Dios, como estos hombres que estaban aquí, amado hermano. Tanto los dueños del pollino y el asno, como los discípulos del Señor que pusieron sus mantos para esa entrada triunfal que el Señor Jesucristo iba a hacer a Jerusalén. Y la multitud era muy numerosa y tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Mira, la multitud vio a sus discípulos de Jesús que ellos pusieron su manto. Cuando el rey entraba había una alfombra roja, de púrpura, amado hermano, de lo mejor. ¿Qué hicieron la gente, la multitud que iba con Jesús? Se sacaron sus mantos donde lo tenían y comenzaron a ponerlo en el piso para que Jesús pasara por ahí. Aleluya. Mire cómo es el ejemplo, ¿no? De que la gente te mira y ellos van a hacer lo que tú estás haciendo, si tienen un buen propósito. Lo que no podían, ¿qué agarraban? Agarraban árboles, cortaban ramas delgaditas, tiernas y la tendían en el piso porque por ahí iba a pasar Jesús. Así era el proceso. En Juan dice que eran palmas.
Yo creo que ellos, como Jericó era una ciudad a la orilla del mar, había muchas palmas. Entonces, a la hora de subir a Jericó, a Jerusalén, yo creo que ellos cortaban palmas y con eso se cubrían en el día, como este calor que está haciendo ahorita afuera, ¿no? Entonces, yo creo que con ese ellos hacían una especie de cubierta y ahí iban subiendo. Como eran familias enteras, pero cuando vieron que Jesús necesitaba que Él era el rey que estaba subiendo, el Señor que estaba subiendo, esas palmas que ellos usaban para cubrirse, las dejaron y las pusieron en el piso. Y yo creo que ellos no recogían esas palmas, sino que lo dejaban ahí. Amén. Y volvían y volvían. Y esa gente, hermano, la multitud que iba, hacía eso. Y comenzó la gente alrededor a salir. Salían de sus casas y comenzaban a seguir a Jesús. Iba creciendo la multitud. Yo me he puesto a pensar y decía, ¿no? ¿Se acuerdan cómo gritaban los ciegos? Decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Yo creo que lo que más gritaban eran ellos. Porque mire lo que van a comenzar a decir en el versículo 9. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Qué significa Hosana? Salva ahora, hijo de David. ¿Qué significa Hosana? Salva ahora, salva ya, hijo de David. Lo están reconociendo, mire, la multitud. Por eso dije, ¿no? Están expresando una teología profunda, hermano. Diciendo, Hosana, salva ya, hijo de David, salva Mesías, salva ungido de Jehová. Muchos de ellos podían pensar, sálvanos del imperio romano, vence a los romanos, establece tu reino, y que Israel, ¿no? Podían en su mente humana tener eso, pero lo que Dios quería que quedara escrito era que cuando el Rey viene a ti, cuando Jesucristo viene a ti, viene para salvarte ya. Viene para salvarte. Porque el Hijo de David, ¿para qué vino? Para morir ¿en dónde? En la cruz del Calvario. La salvación es de Jehová, la salvación es de Dios, amén. Salva ya, sálvanos ya, Señor. ¿Cuántos son salvos aquí en esta mañana, hermano? ¿Cuántos están agradecidos a Dios por su salvación en Cristo Jesús? ¿Los ha salvado? Sálvanos ya. Para eso Jesús vino a la cruz del Calvario. Mire, si tú miras el nacimiento, un pesebre, ese pesebre está vacío. Y si tú pones una cruz junto a ese pesebre, esa cruz está vacía. Pero en un pesebre semejante pusieron a Jesús el día que nació. Pero de que el día que nació, Él estaba destinado a morir ¿en dónde? En la cruz. Pero ese que estuvo en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hosana, el Hijo de David, el que salva ya, ahora está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre glorificado y ahí está siendo adorado, aleluya. Él está siendo adorado por los ángeles y por la multitud de salvos que están delante de Dios. Lo alaban y lo adoran, aleluya. Después dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, la gente gritaba, ¡Hosana! ¡Hijo de David! Gritaban. Todos gritaban. Y eso iba conmoviendo a la gente de Jerusalén, en la ciudad central, en el centro de la ciudad. Seguro que escuchaban un ruido a lo lejos. Pero la gente que estaba en las casas, cuando escuchaban ¡Hosana! ¡Hijo de David!, salían de sus casas. La gente humilde, la gente que no tenía una posición en el centro, que era lo más importante de Jerusalén, salían a las calles. Y muchos de ellos se unían a este grupo, a esta multitud, y comenzaban a gritar lo mismo, ¡aleluya! Un día, tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y escuchábamos a gente adorar y alabar al Dios que vive por la eternidad, adorar al Cristo de la gloria, al Dios eterno,
aquel que por su gracia envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos en la cruz del Calvario, y tú veías a esa gente. Hasta que un día Dios, como dijo, el Rey vino a tu encuentro, Jesucristo vino a nuestro encuentro para salvarnos, por medio de ese Espíritu Santo convencernos de pecado, justicia y juicio. Un día nos arrepentimos de nuestros pecados, aleluya, y fuimos salvados. Antes no proclamábamos el nombre del Señor, pero el día de hoy podemos decir: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de los hermanos que están enfermos, sánalos, levántalos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, porque bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando tú y yo estamos llenos del Señor, llenos de la presencia de Dios, y tenemos comunión con Dios, tomamos el nombre de Dios no porque querramos por nosotros mismos, sino que el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo te hace tomar el nombre de Dios, amado hermano. Y Dios te da autoridad. Y a través de ti vienen bendiciones. Y la gente decía: bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Cómo se llamaba Jesús? Jehová, Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Quién nació en Navidad? Emmanuel, Dios con nosotros. Y le gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Dios, amado hermano? Alabemos y adoremos. Y en tercer lugar decía: hosana en las alturas. Salva ya en las alturas. O diciendo: Señor, manda tu poder de la misma presencia del cielo para que los hombres se salven. Porque el único que puede salvar al hombre es Dios, y Dios está en las alturas de las alturas de las alturas, aleluya. Y de ahí Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Él nació en un humilde pesebre, lo colocaron. Y pasó el tiempo y se hizo 30 años, aparentemente no figuró. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús salió a predicar la palabra del Señor. Y aquí estaba entrando, ¿a dónde? A Jerusalén, para ir a la cruz. Y dicen: hosana en las alturas. Habla del cielo, amado hermano. Habla miren, esta gente está diciendo cosas que ellos a veces ni entendían en ese momento, muchos de ellos, lo que estaban expresando. Pues lo dije al comienzo, muchas veces somos manipulados, no razonamos, no meditamos en la palabra y fácilmente hacemos y decimos lo que nos dicen que tenemos que hacer, y a Dios no le agrada eso, amado hermano. A Dios le agrada cuando tú y yo estamos en comunión con Dios. Ya no hay pecado en nuestra vida, hemos sido libres del pecado y tenemos comunión, tenemos acceso a la presencia del Padre por medio de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Comenzamos a meditar en la palabra. Comenzamos a meditar en las cosas que Dios nos dice. ¿Qué produce en nosotros? Quebranto. ¿Qué produce en nosotros? Personas mansas y humildes. Y comenzamos a entender que esas cosas hay que hacerlas, porque eso glorifica el nombre de Dios, porque Dios lo ha enviado desde el cielo. Por eso dice que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Por eso es importante, y termina en el versículo 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Cuando entró en la ciudad, ya la ciudad en sí, alrededor de las ciudades siempre están los suburbios, ¿no? La gente humilde vive. Pero cuando entró, dice que la ciudad se estremeció. Fue tanto la presencia del poder de Dios, amado hermano, que la ciudad se estremeció. Hay momentos en que las ciudades se estremecen, ¿sí o no? Cuando comenzó esta pandemia, todo el mundo se estremeció. Gran parte de la humanidad, no toda, gran parte de la humanidad se estremeció, se conmovió. ¿Se imagina cómo será el día que Jesús venga por segunda vez y levante a su iglesia, se lleve a su iglesia?
Dios permita que todos los que estamos aquí nos vayamos con el Señor, pero si tú y yo tenemos el hábito de pecar y no salir de la condición de pecado y no entendemos qué significa Hosana, hijo de David, no le agradecemos al Señor por los que vienen en tu nombre, y no entendemos que todo esto viene del cielo, porque toda la salvación vino planificada arriba en el cielo, Hosana en las alturas. Nos quedaremos, amado hermano. Nos quedaremos. Por eso que aquí dice que la ciudad se conmovió. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque era una multitud que proclamaba a gran voz esas tres frases. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y el tercero, Hosana en las alturas. Lo gritaban y marchaban delante de Jesús, Jesús al medio y atrás de Jesús. Había una multitud muy grande. Un día nos postraremos delante de Dios y permanecemos en esta fe. Una multitud de miles, y veremos al Señor, al Padre y a Cristo a la diestra del Padre y al Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Nadie se va a quedar quieto. Todo el mundo se va a postrar de rodillas y va a confesar que Jesús es el Señor. Aleluya. Y dice la palabra que esos serán ahí en el cielo, pero los que están en el infierno también se postrarán. Los ángeles caídos también se postrarán y le dirán que Él es el Señor. ¿Dónde quieres estar? Es mejor que nos estremezcamos el día de hoy. Si estamos en el pecado y no queremos salir del pecado, seamos estremecidos por el poder de Dios y nos arrepintamos, porque sálvanos ya, Hijo de David, sálvanos ya, Jesucristo, sálvanos ya. Si no puedes perdonar, si no puedes salir del pecado, sabes una cosa, tú ni yo vamos a poder perdonar ni salir del pecado nosotros mismos, tenemos que venir a Cristo. Y Él viene siempre con humildad para salvarnos, para convertirnos. Y la gente decía, este es Jesús el profeta. Miren, ellos gritaban, pero no sabían lo que decían. Porque esta respuesta, ¿qué están diciendo ahí? Es un profeta nada más. Es un profeta. ¿Y sabe dónde es? Nazaret de Galilea. ¿Qué habían dicho qué decían de Jonás? El único profeta que hubo de Galilea. De Nazaret. Puede salir algo bueno. De Galilea puede salir algo bueno. Por eso es importante, amado hermano, la importancia de conocer la palabra de Dios y entender por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué estamos en este culto? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Cuál es el propósito? Porque un día le dijimos al Señor, sálvame ya, Señor, ya no quiero vivir en el pecado. Sálvame, Hijo de David, sálvame, Jesucristo. Bendíceme, Señor. Hosana en las alturas, envía tu salvación de la misma presencia, tu Espíritu, que me convenza de pecado, justicia y juicio, y yo me arrepienta, y que Cristo tome el control total de mi vida por medio del Espíritu Santo y pueda adorar y glorificar a Dios por siempre. Esa es Navidad, amado hermano. Navidad es cuando tú y yo sabemos que Cristo reina y gobierna. Él es el que nos ha salvado. Hosana, Hijo de David. Somos benditos. Dios nos use en estos días, amado hermano, y visitemos a nuestra familia no cristiana, a nuestros amigos no cristianos, y le presentemos el mensaje de Cristo. Y ellos nos pueden decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Has venido en el nombre de Dios. En el momento preciso me estás visitando. Y podamos decir, hosana en las alturas, Señor, úsame como un instrumento de poder para que esta gente que te conozca. Necesito el poder de tu Espíritu Santo, tu misma presencia, estar en tu presencia para que esta gente se salve ya. Se salve ya. Padre, te doy gracias y te alabo y te bendigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor,
porque para eso naciste, Señor, como semejante a los hombres, para proclamar la salvación, de salvarnos ya, Hijo de David, para que tú como el bendito por siempre, de la eternidad hasta la eternidad, tomabas el nombre de nuestro Padre Celestial para anunciarnos el Evangelio. Hosana, porque dejaste tu posición de ser semejante a Dios en las alturas. Viniste para salvarnos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Pero ahora tú quieres que nosotros proclamemos tu palabra, que seamos el instrumento de Dios para proclamarle al mundo que Cristo salva ya, que Cristo es el Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único intercesor entre Dios y los hombres para poder clamar y poder que Dios nos escuche, porque no hay dado a otro hombre, dado a los hombres, con lo cual podamos ser salvos. Sí, Señor, bendito el que viene en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de nuestro Padre, con el poder del Espíritu Santo, que seamos bendecidos en estos días para proclamar el Evangelio de Cristo el verdadero y no caer en estas cosas que el mundo ha distorsionado. Es algo tan hermoso y tan bello que es recordar el nacimiento del Redentor, del Salvador, de nuestro Cristo. Aleluya. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Gracias, salva ya, Señor, y del cielo, Señor, tú sigas convenciendo a los pecadores de pecado, justicia y juicio, Señor. Gracias, Padre, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya.